Hola, 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 mis buenos amigos y compañeros de lectura de la Biblia. Hechos capítulo número 9. Y estamos en una etapa de la iglesia maravillosa y extraordinaria donde los cristianos llenos del Espíritu Santo están avanzando y avanzando, pero por otro lado, los hijos del diablo, ¿verdad? Así como Jesucristo le señaló a aquellos israelitas no eran hijos de Abraham, sino eran hijos del diablo, estaban persiguiendo a la iglesia y al mismo Señor Jesucristo, queriéndolo borrar del mapa. Así que tenemos que Saulo de Tarso va con esa intención de perseguir y de llevar prisioneros a Jerusalén. Bueno, no les voy a adelantar. Leamos Hechos capítulo número 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. La iglesia había avanzado, inclusive se escuchaba de congregaciones cristianas, de cristianos allá en Damasco. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Wow! ¡Qué maravilla, qué extraordinaria voz que se le dirige a Saulo! Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Había un aguijón que se le ponía a los caballos broncos para que evitaran patear. Entonces, este hombre era un hombre que buscaba sinceramente a Dios, pero era muy bronco, muy cerrado de cabeza, y el Señor ya lo había elegido, ¿verdad? Y como vemos, su elección de Dios fue muy buena, porque este hombre se convirtió en todo un instrumento extraordinario para predicar la palabra, al igual que otros más. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Mm? Yo me imagino que fue algo parecido a cuando Jesús fue bautizado y se oyó una voz del cielo: este es mi hijo amado en el cual siendo complacido. Y la gente escuchó la voz y no sabía exactamente qué es lo que había escuchado, unos truenos o algo así, ¿verdad? Y aquí también tenemos algo muy parecido. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Estaba ciego, no veía. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió, ni bebió, orando, 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 buscando a Dios. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. No era aquel Ananías que junto con Zafira, su mujer, se habían puesto de acuerdo para tratar de engañar a los siervos de Dios y al Espíritu Santo, ¿verdad? Este era otro Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces, una aparición, en una visión que tuvo Ananías. Y bueno, seguramente que Ananías inmediatamente obedeció, pero vean ustedes que no. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Fíjense, hay un ejemplo muy bonito aquí en el cual hay una confianza de Ananías hablando con el Señor. Es una visión, y uno puede decir una visión y, no, sí, inmediatamente, Señor. No. Hay una conciencia, hay una voluntad, hay un alma y hay una comunicación. Y el Señor le contesta a Ananías, verso 15: ve, porque instrumento escogido me es este,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces fue Ananías y entró en esa casa, y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Así que primero tuvo esa experiencia en el camino, después quedó ciego, luego llega Ananías para que sea lleno del Espíritu Santo, y posteriormente fue bautizado. Ese es el orden en el caso de Pablo, y encontramos que otros cristianos fue en otro orden, ¿verdad? Primero fueron bautizados, caminaron con Jesús, y posteriormente fueron llenos del Espíritu Santo. Bueno, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Damasco es una ciudad de Siria, al norte de Galilea, de la zona de Galilea. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas de allá, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, ¿verdad? ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! ¿Y cómo lo demostraba? Pues con la Biblia, que en aquel entonces pues era el Antiguo Testamento, ¿verdad? Con eso. Y en Mateo dice, porque para que se cumpliera lo escrito en el profeta Isaías, para que se cumpliera lo escrito en el profeta Zacarías, para que se cumpliera lo escrito en el profeta, o sea, demostrando con la escritura que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Ah, qué terrible, qué tremendo. Los judíos ya cerrados completamente en la cabeza y en su corazón, y queriendo matar a todos los cristianos que pudieran. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Como dicen en mi tierra, a grandes males, grandes remedios. Y lo salvaron. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Más adelante, en la primera carta a los Corintios, cuando habla de los testigos de la resurrección, él se pone ya al final, como un abortivo, dice: yo vi al Cristo resucitado. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, ya como todo un cristiano. Y hablaba denodadamente, o sea, sin miedo, en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¡Wow! Terrible, tremendo. Y gracias a Dios que podemos nosotros buscar maneras de escapar. El Señor Jesucristo escapó de varias veces que lo quisieron matar, hasta que llegó el momento en que tenía que morir. Él lo sabía, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos por qué entregarnos: sí, mátenme, no importa. No. Encontramos que hay que predicar, y el interés es llevar el mensaje y buscar salvar la vida. Estaba con ellos en Jerusalén, y entonces salía y hablaba denodadamente. Verso 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso, a su tierra. Allá iba a estar protegido en medio de la familia, supongo. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se calmó esa persecución, ¿verdad? En contra de las iglesias. Nota cómo se habla en plural. No es la iglesia, no, las y congregaciones. Recuerden,
no había templos en ese tiempo, no había ni hay nada parecido en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, que a los cristianos Dios nos mande y construyan templos y ahí tengan sus reuniones de adoración. No, 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 no. Encontramos, ¿verdad?, que la dinámica del cristiano debe tener reunión en diferentes lugares. Y ya les he comentado en otros capítulos que debiéramos de hacer algo así como una vez en domingo, tener nuestro servicio en los parques, en las casas, ¿verdad? Y diciendo, este es un templo, ahí donde estamos reunidos, donde está 2 o 3 reunidos, está el Señor, consagramos este lugar y todos los lugares, porque Dios está en todas partes. Así que no seamos templocéntricos. Bueno, eso es algo que Dios ha puesto en mi corazón y lo digo con todo respeto y cariño, ¿verdad? Deseando que la iglesia entre en la dinámica espiritual que debe de tener. Y a veces el templo nos ha hecho muy, muy templocéntricos dentro de ellos. Ahí, no, hay que salir. Entonces las iglesias tenían paz, bendito Dios. Verso 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Ah, bendito Dios, aleluya, por esos milagros que a veces nos ha tocado ver, ¿no? Bendito Dios, y hay que seguir orando por los enfermos. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor, por supuesto. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Una cristiana muy amorosa, muy, muy sensible a las necesidades a los más necesitados, ¿verdad?, que había allí, y daba limosnas a todas esas personas. Es algo que debe caracterizar a todos los cristianos y a todas las iglesias. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. De eso vendía y regalaba y ayudaba a gente necesitada. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, sacándolos, sacó a todos, se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¡Wow! Alguien que había estado muerto, resucitado. ¡Wow! Maravilla. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor, ¿verdad? Un Simón, Pedro, estando varios días en casa de otro Simón curtidor. Mi hermano, de veras que necesitamos activarnos en el Señor. Y eso de activarnos es dinamizarnos, ¿verdad?, en el Espíritu Santo. Debemos de pedirle al Señor que nos mueva, que nos lleve y que podamos hacer la obra que el Señor nos pide que hagamos. Y por supuesto que va a haber oposición y puede haber persecución inclusive. Y vaya que si ya hay países donde antiguamente eran muy protestantes, países como Dinamarca, países como el Reino Unido, países como Holanda, países como Canadá, que en otro tiempo eran protestantes, ¿verdad? Ahora están metiendo leyes y persiguiendo a cristianos. Una cosa terrible que estamos viendo en estos tiempos. Y bueno, pues hay que orar al Señor para seguir en el poder, llenos del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene con su bendita paz. Nos vemos en la próxima.